Ictiosis. Ictiosis es un término que se utiliza para designar las anormalidades que se presentan en cualquiera de las fases que se llevan a cabo durante la diferenciación epidérmica terminal, cuya finalidad es la de formar el estrato córneo. La palabra ictiosis proviene de la raíz griega ictus, que significa pez, nombre asignado por su similitud clínica con las escamas de este animal acuático. En 1933, Kutkin sugiere la primera clasificación genética, en la que se distinguen formas autosómicas. Estas son dominantes, recesivas y la ligada al sexo. Esta clasificación identifica 36 tipos de ictiosis. Se pueden dividir según su frecuencia, su patrón mendeliano de herencia y la asociación o no a manifestaciones extracutáneas, ictiosis sindrómicas y no sindrómicas respectivamente. La ictiosis vulgar y la ictiosis ligada al cromosoma X no sindrómica son las únicas ictiosis más frecuentes. Dentro de la ictiosis no sindrómica se encuentran las ictiosis congénitas autosómicas recesivas, con sus siglas que serían ICAR. A continuación, en el siguiente cuadro, vamos a detallar más profundamente la clasificación de esta enfermedad. Como podemos observar, tenemos una clasificación sindrómica y no sindrómica. En la clasificación sindrómica tenemos algunas como ictiosis recesiva ligada al cromosoma X y el síndrome IFAP congénita, entre otras. Y en las no sindrómicas podemos observar lo que viene siendo ictiosis vulgar, la ictiosis recesiva ligada al cromosoma X nuevamente, la ictiosis laminar y entre otras. Al lado de cada una de ellas podemos observar el gen que se ve afectado, dando como producto la aparición de esta enfermedad. En el siguiente trabajo vamos a explicar sobre la ictiosis vulgar, la ictiosis ligada al cromosoma X y la ictiosis Arlequín, debido a que son las que tienen mayor prevalencia en el mundo. Mecanismos de acción de los diversos tipos de ictiosis. Comenzaremos con la filagrina con el gen FLG. En el mecanismo normal, la proteína estructural para el desarrollo y mantenimiento de la barrera cutánea se mantiene y la descamación no es excesiva, es normal. No existe una pérdida de agua transepidérmica, por lo cual el fenotipo se representa de forma normal. Respecto a la mutación, generalmente es un desorden autosómico dominante producido por mutaciones inactivantes del gen que codifica la filagrina, localizado en el complejo de diferenciación epidérmica del cromosoma 1. El clúster, grupo de genes que codifican las proteínas implicadas en la diferenciación epidérmica, produciendo la alteración de la diferenciación de queratinocitos, la alteración en el factor de mutación natural, manifestándose comúnmente con la hiperkeratosis y la pérdida de agua transepidérmica, por lo cual nos genera la hiperkeratosis y se desarrolla lo que es comúnmente conocido como ictiosis vulgar. Respecto al cuadro 2 de la sulfatasa esteroidea STS, normalmente la enzima sulfatasa esteroidea elimina los sulfatos de colesterol, generando una descamación normal y produciendo fenotipo normal. Respecto a la mutación, el déficit o ausencia de la enzima y seguido de la enzima STS está situado en el extremo distal del brazo corto del cromosoma X, en una región llamada XP22. Lo que nos genera un aumento de sulfatos de colesterol. Cuando el gen no funciona, la enzima no produce correctamente, por ende los niveles de sulfato de colesterol suben en la sangre y se acumulan en la parte externa de la piel, produciendo inhibición de la descamación por la presencia de los sulfatos de colesterol, lo que viene siendo hiperkeratosis ligada al gen o cromosoma X. Respecto al último tipo de ictiosis, la ictiosis Arlequín, por la proteína transportadora ABCA12, en el genotipo normal, el transporte de lípidos es correcta y la diferenciación de queratinocitos se mantiene normal, por lo cual nos genera un fenotipo normal. Respecto a la mutación, es un desorden genético de la herencia autosómica recesiva, que afecta al gen ABCA12, responsable de la codificación de la proteína ubicada en el brazo largo del cromosoma 2, produciendo una disminución de lípidos intercelulares y una correcta diferenciación. Respecto a la proteína BCA12, sirve como transportadora de glucosilcerasmidas, la cual es una enzima que integra en el metabolismo de los desfosfolípidos, desde el aparato de Golgi hasta la superficie apical de la membrana codificada de los queratinocitos, principalmente en las capas de espinosa y granular, produciendo hiperkeratosis y una disfunción ICA de la barrera de la piel. Que ocurren en la ictiosis, en la cual vamos a tener como fenotipo la hiperkeratosis que se va a presentar en todos los tipos de la ictiosis.
En este caso, en la ictiosis vulgar, como ya bien nos dijo el compañero, se da en el gen FLG, lo cual nos va a producir un déficit de la filagrina, lo cual va a producir una alteración en los cornecitos que se encuentran a nivel de la capa epidérmica, y también una nula formación del factor de humectación natural, lo cual nos va a producir una pérdida de agua transepidérmica. Lictiosis, en el caso de lictiosis ligada al cromosoma X, tenemos un déficit de la sulfatasa esteroidea, lo cual nos va a producir un aumento de la sustancia sulfatasa de colesterol, misma que a su vez va a alterar la diferenciación de los cornecitos, provocándonos la hiperkeratosis. En cuanto a la ictiosis Arlequín, estamos hablando de las proteínas transportadoras ABA, las cuales van a estar afectadas en este caso. Estas proteínas nos van a permitir una comunicación en los cuerpos lamelares de sustancias importantes para la diferenciación y la descamación. Cuando existe la mutación, esta diferenciación y esta descamación se van a ver afectados, provocando una hiperkeratosis. Como bien ya les habíamos dicho, es un síntoma común en todas las ictiosis. La ictiosis vulgar. La ictiosis vulgar es una afección de la piel que hace que se acumulen células cutáneas muertas secas en parches en la superficie de la misma. Este trastorno sigue un patrón autosómico dominante, lo cual significa que es solo necesario que uno de los padres tenga el gen mutado para que se lo transmita a su hijo. Entre todas las afecciones cutáneas hereditarias, es una de las más comunes. La mayoría de los casos son leves y se limitan a áreas específicas del cuerpo. Sin embargo, hay algunos casos graves que pueden cubrir amplias áreas del cuerpo como abdomen, espalda, brazos y piernas. Las lesiones suelen comenzar a ser detectables varios meses después del nacimiento, incluso después de un año de vida. Consiste en escamas finas y blanquecinas que predominan en el tronco, la cara de extensión de los miembros, la cara, cuello y flexuras corporales suelen ser respetadas. Muy a menudo se acompaña de hiperkeratosis folicular en las zonas de extensión de las extremidades, aumento de pliegues e hiperkeratosis panoplantar. Suele mejorar en verano y empeorar en invierno. Fisiopatología de la ictiosis vulgar. Genéticamente, la ictiosis vulgar es un desorden autosómico dominante. Esta enfermedad tiene como punto de origen las mutaciones a nivel del gen FLG, situado en el brazo largo del cromosoma 1, específicamente en IQ21.3. Dicho gen codifica filagrina, y la mutación va a provocar que se genere un déficit de filagrina. Dicho déficit altera la diferenciación de los corneocitos o queratinocitos y la formación del factor natural de humectación, generando esto una hiperkeratosis por retención y una mayor pérdida de transepidérmica de agua. Esto se puede ver reflejado en los síntomas de los pacientes. Esta afección se hereda en un patrón autosómico dominante, como ya les había mencionado, y se puede expresar en este diagrama de árbol, en el cual podemos evidenciar que si uno de los padres presenta la afección y el otro no, el hijo tiene el 50% de probabilidades de heredar el gen. Signos y síntomas de la ictiosis vulgar. Comúnmente estos signos y síntomas empiezan en la infancia, con cerosis caracterizada como resequedad intensa en la piel, descamación de la piel con escamas en forma de teja de color blanco y otras más oscuras, prurito leve en la piel y eritema, con coloración rojiza más intensa. Son más abundantes en áreas extensoras de las extremidades, principalmente en las inferiores. Engrosamiento de la piel, cuero cabelludo escamoso, grietas profundas y dolorosas. Además, como característica fundamental, se observa hiperkeratosis de palmas y plantas, generando un aspecto de suciedad en estas regiones. El 50% de los pacientes coexisten con dermatitis atópica y keratosis pilar, conocida comúnmente como piel de gallina. Los síntomas empeoran o son más pronunciados en ambientes fríos y secos, mientras que estos síntomas tienden a mejorar e incluso desaparecer en ambientes cálidos y húmedos. Estas manifestaciones en cara, cuello y flexuras corporales son respetadas. Además, no presentan estos pacientes eritemas basales. Respecto al estudio histopatológico, se caracteriza por la presencia moderada de hiperkeratosis ortoqueratósica, disminución o ausencia del estrato granuloso observados en un 75% de los pacientes, donde se aprecia la disminución de los anexos e hiperkeratosis folicular. El estudio histopatológico muestra hiperkeratosis asociada a hipo o a granulosis. En microscopio electrónica se puede observar gránulos de keratoyalina ausentes, escasos y anormales. El diagnóstico diferencial se realiza con cerosis asociada a diátrisis atópica. Se considera que la hiperkeratosis se debe a la retención, lo que resulta en una mayor adherencia al estrato córneo. A continuación, vamos a detallar el tratamiento relacionado a la ictiosis vulgar. A menudo, en esta enfermedad se presenta una mejora con la edad, aunque, como vemos, es una enfermedad crónica que requiere terapia de mantenimiento en muchos pacientes.
El objetivo principal del tratamiento es controlar la afección. Por lo tanto, el uso de cremas humectantes que contengan químicos queratolíticos, como el ácido láctico, el ácido salicílico y la urea, son recomendados. Estos químicos ayudan a la piel a desprenderse normalmente mientras retiene la humectación. Ictiosis ligada al cromosoma X no sindrómico. Es una genodermatosis incluida dentro de los trastornos mendelianos de la cornificación y se caracteriza por la hiperkeratosis generalizada y descamación de la piel, como podemos ver en las imágenes. Cabe recalcar que las genodermatosis son enfermedades en las cuales tienen un origen genético y en ellas no influyen los factores ambientales. Esta enfermedad es causada por una mutación a nivel del gen STS, que codifica la proteína o enzima llamada sulfatasa esteroide. Este gen está situado en el cromosoma X, específicamente en el lugar XP22.3. Este gen presenta 10 exones y una longitud de 10 kilobases. Las zonas más afectadas que se pueden observar en los pacientes son los miembros, el tronco. También es habitual encontrar los síntomas en la cara, cuero cabelludo, el cuello y las flexuras de los miembros. Fisiopatología. Este tipo de ictus se produce en un 90% de los casos por una deleción o mutación inactivante en el gen que codifica la enzima sulfatasa esteroide, STS, localizada en el cromosoma X, por lo cual afecta a los hijos de madres portadoras. Resulta en un aumento de sulfato de colesterol que inhibe la descamación y genera hiperkeratosis por retención. Esta mutación se puede diagnosticar por FISH, PCR o la técnica de Söderblom. Sin embargo, a las madres portadoras no se las puede diagnosticar por el método PCR. La prevalencia de esta patología es de 16.6 por cada 100.000 recién nacidos, afectando exclusivamente a hijos varones. Ahora vamos a ver los signos y síntomas que se presentan en ictiosis ligada al cromosoma X. Estos signos y síntomas se presentan en el periodo neonatal, como una eritrodermia o descamación generalizada, evolucionando con escamas grandes, romboidales, oscuras, muy adherentes y generalizadas, que respetan la cara, los pliegues, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Los signos y síntomas que se pueden apreciar, además de los ya nombrados, son escamas en la piel, testículos que no han descendido al escroto correctamente, trastornos por déficit de atención con hiperactividad, opacidad corneal, retraso puberal y se presenta una mayor frecuencia de cáncer testicular. Estudios histopatológicos. Se trata de una ictiosis por retención con alteración a nivel de los corneocitos, pues se observa hiperkeratosis ortoquerostática debido a la disolución tardía de los discos desmosómicos en la capa córnea. Por ende, es más acentuada que la ictiosis vulgar, con tapones córneos, foliculares y una granulosa normal o aumentada de grosor, con infiltrado perivascular. Las estructuras desmosómicas se encuentran normales, sin embargo, presenta un engrosamiento en la capa más externa, es decir, la córnea de la piel y descamación o caída de la piel. Estudios genéticos. Para este tipo de ictiosis se recomienda estudios como electroforesis de lipoproteínas y medición de actividad de sulfatasa esteroidea en leucocitos. De manera directa, la determinación de sulfatasa esteroidea en sangre, tanto a la madre como al hijo, con un 100% de especificidad. Y de manera indirecta, un aumento de sustratos de la sulfatasa esteroidea en los tejidos, aumento de beta y prebeta lipoproteínas por electroforesis de proteínas. Tratamiento para la ictiosis ligada al cromosoma X no sindrómica. Hay que tomar en cuenta que los síntomas de estos pacientes van a mejorar con la edad y durante el verano en climas cálidos y húmedos. Las formas clínicas moderadas se van a beneficiar del uso de queratolíticos tópicos, emolientes y agentes hidratantes, ya que estos van a permitir una descamación y una correcta hidratación de la piel. Los queratolíticos y queratoplásticos más utilizados van a ser el ácido salicílico, a concentraciones que varían de 3 a 6% según el grosor de la escama de la piel, y el ácido láctico y la urea, que son los más utilizados, del 20 al 40%. Ahora es momento de que hablemos de la ictiosis Arlequin. La ictiosis Arlequin es el fenotipo cutáneo más grave y mortal de las ictiosis hereditarias. Los bebés suelen nacer prematuros y están encerrados en un estrato córneo engrosado, que a menudo se describe como una armadura. El nombre de Arlequin lo recibe por el aspecto parchado de la piel, debido a las múltiples placas de hiperkeratosis que presentan fisuración entre ellas. La mayoría fallece en las primeras semanas de vida.
Respecto a la fisiopatología, la ictiosis Arlequin se debe a mutaciones recesivas en el gen ABCA12, que codifica el transportador de membrana dependiente de ATP, ABC, implicado en el transporte de lípidos de los gránulos lamelares a la superficie apical de los queratinocitos de la capa granulosa. No existe una clara correlación genotipo-fenotipo, pero se considera que la mayoría de mutaciones subyacentes en la ictiosis Arlequin conducen a la pérdida significativa de la función ABCA12, afectando a importantes dominios de la unión a nucleótidos o a dominios transmembrana, dando lugar a una función deficiente de la barrera lipídica, lo que nos conduce a una hiperproliferación compensatoria asociada a la alteración en la descamación. Se encuentra en el cromosoma 2q35. En la imagen que se muestra a continuación, podremos distinguir las placas hiperqueratósicas, el ectropio, que sería la eversión de los párpados, el clavio y labios divertidos, la hipoplasia de los huesos nasales, pabellones auriculares y dedos de las manos y los pies, además del edema al dorso de las manos. Esta es una fotografía de un neonato con ictiosis Arlequin. Estudio histopatológico para el diagnóstico de la ictiosis Arlequin. Para este estudio cabe recalcar que vamos a necesitar una muestra de epidermis del paciente, misma que si es positiva vamos a encontrar un estrato córneo, como podemos ver en la imagen, que es ortoqueratósico, engrosado y compacto. Los folículos pilosos y los conductos sudoríparos tienen tapones hiperqueratósicos prominentes. También vamos a encontrar cuerpos lamelares anormales o ausentes, inclusiones lipídicas, también vamos a encontrar remanentes de organelas o núcleos en los corneocitos, y hay una ausencia de lípidos intercelulares. Estudios genéticos. El diagnóstico diferencial se realiza con ictiosis laminar grave. Es posible su diagnóstico en familias con un niño previamente afectado mediante biopsia cutánea fetal, obtenidas después de la semana 19 a 23 de gestación, bajo fetoscopía, el cual es un procedimiento endoscópico a través de la pared abdominal y saco amniótico, o la amnioscopía, que es una técnica de exploración clínica a partir de la semana 37 para observar la parte de la presentación fetal, la cantidad y el color del líquido amniótico. Tratamiento de la ictiosis Arlequin. Los neonatos diagnosticados con ictiosis Arlequin presentan una alta tasa de mortalidad, por ello es necesario enfatizar en su tratamiento, el cual consiste en una extremada higiene, calor húmedo proporcionado por una incubadora, un alto aporte de lípidos y la aplicación de pomadas emulsificantes, lo cual va a evitar la deshidratación por pérdidas transepidérmicas. También se puede incluir el tratamiento con retinoides por vía oral, lo cual va a aumentar el grado de supervivencia del paciente. Algunas novedades acerca de la ictiosis. Como primer punto tenemos el tratamiento con N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína es un aminoácido hipoalergénico y no tóxico derivado, con propiedades antioxidantes que se utilizan como mucolítico desde hace décadas. Se presentó como un prometedor tratamiento de la ictiosis en el año de 1999, siendo su principal ventaja que presenta un mejor perfil de seguridad frente a otros tratamientos como el ácido salicílico o retinoides aplicado por vía oral. En el año de 2017 se llevó a cabo un estudio en donde participaron 18 pacientes que presentaban distintos diagnósticos de ictiosis, como la vulgar, la ligada al cromosoma X, entre otros. Los resultados que nos dieron fueron que de los 18 pacientes, 10 obtuvieron finalmente una mejora sin efectos adversos significativos. 6 suspendieron el fármaco por irritación o eritema, 1 por empeoramiento de la descamación y 1 por el costo del fármaco. Tenemos que tener en cuenta que este producto se aplica a la piel en forma de una crema. La N-acetilcisteína es un tratamiento eficaz para algunos pacientes con ictiosis, pero debido a los efectos secundarios que presentan como la irritación, el olor desagradable y los costos de fabricación limitan su uso. Esto es debido a que este producto no está disponible en empresas farmacéuticas, sino que se prepara individualmente para los pacientes. Como segundo punto, tenemos el tratamiento con carbocisteína tópica. La carbocisteína tópica es un derivado de aminoácidos similar a la N-acetilcisteína, que también presenta propiedades mucolíticas, antioxidantes e antiinflamatorias. Los efectos secundarios que puede presentar tras su aplicación, al igual que el anterior producto, se aplica de manera directa a la zona afectada como una crema, puede incluir síntomas gastrointestinales y erupciones cutáneas. Al igual que el anterior fármaco, se realizó un estudio recientemente, en el año de 2018, en donde participaron 4 personas, 3 de ellos niños y una persona mayor, dando como resultados que 2 niños y la persona mayor fueron beneficiados de este producto sin presentar efectos secundarios, y solo un niño presentó efectos secundarios.